Hoy está Marcelo Díaz con nosotros. Buenas tardes, gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Astor, gracias. El año pasado, si no me equivoco, tuvimos una linda conversación en un segmento que se llamaba Lecturas Compartidas, sí, en un grillo en tu almohada. Ahí anduvo circulando y así nos devolvieron la opinión la audiencia. Poeta y gestor cultural, no sé cómo, obviamente, para quien no te conoce, venís trabajando en muchas cuestiones vinculadas no solo a ser artístico, si querés, como poeta, sino a organizar colectivos e iniciativas culturales, así sintéticamente. A mí la idea de gestor cultural, a mí siempre no me termina de cerrar. ¿Cómo te definirías vos hoy? A mí tampoco me gusta el término, ¿no? Sí. Digo, en una época se utilizaba operador cultural. Ajá. Yo en este momento diría que soy trabajador de museos. Sí. Que dentro de lo que es el Instituto Cultural en Bahía Blanca, dentro del Estado, es lo que he hecho mayormente, salvo ese breve periodo que estuve en el Instituto Cultural, ¿no? 2011, 2014. Claro, sí. 2011, 2014, sí. Con Sergio Raimondi y, bueno, el grupo que habían armado. Y Guillermo Goicoechea, claro. Exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Podemos empezar por acá, tal vez. Dale. Porque ya me dije que no tenía que hacer este chiste, pero no puedo evitarlo. Hay gente que tiene 20 años. Sí. Y tal vez eso ya no lo vivió, le queda lejos. Contanos qué fue esa experiencia. Hay un consenso general que fue la mejor gestión de cultura en la democracia hasta aquí. Por ahí, ¿qué pensaban, cómo lo proyectaban, qué pudieron hacer, de qué, para ponerlo simple, están orgullosos y qué cosas crees que son complejas de hacer mediante la maquinaria del Estado o por ahí? En ese momento nosotros llegábamos desde los museos precisamente a trabajar, salvo Guillermo que venía de la universidad. Sergio venía de ser director del Museo del Puerto y yo estaba trabajando en Ferro White con Reinaldo Merlino, Nico Tettoni, Ana Miravalle, Carlos Mux, Natalia Martirena, que estaba en ese grupo también. O sea, teníamos cierta gimnasia dentro del Estado. Estuvimos medio año formando parte del Gabinete de Política y Planificación Cultural. Y de todos modos no hay nada que te prepare para estar a cargo de lo que es el Instituto Cultural, ¿no? En general tiene poca estructura, ¿no? A diferencia de otras secretarías que tienen subsecretarios, directores, donde está más ramificado el hacer. Poco presupuesto, este año subió del 1.5 al 2.1 creo, sí. Pero siempre era 1.5 y los gastos administrativos 85%, este año pasó el 60 y pico si no me equivoco, o sea hay otra distribución mejor, sí. Pero siempre era... Claro, y te encontrabas con ese problema. Yo creo de lo que estoy orgulloso es de haber generado una gestión, generamos participativa, se trataba de escuchar a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, de trabajar con un concepto de cultura que tuviera que ver con toda la actividad de la ciudad, ¿no? En ese momento parte de la cultura popular no era muy tenida en cuenta, ¿no? Como eran las murgas, los corsos, las peñas. Se incorporó eso. Se trató de descentralizar la actividad. Hacíamos una revista que era Rompeviento, que era básicamente agenda, pero también hacíamos entrevistas para presentar a artistas o iniciativas culturales que mayormente se repartían en las salas médicas. Se repartían en los centros culturales, en las bibliotecas, pero la gran cantidad de lo que hacíamos iba a las salas médicas, a los barrios. Donde hay una población que tal vez no va al teatro municipal, digamos. Claro, no necesariamente va. Claro, y donde trabajando con salud nos decían que eso tenía mucho movimiento de gente y que era un buen lugar para hacer llegar información de las actividades culturales a sectores que por ahí no se enteraban de eso, ¿no? Que no es que no iban porque no les interesaba, sino que muchas veces no se enteraban, ¿no? Sí.
Y yo creo que estamos muy conformes con lo que se hizo en tan poco tiempo, ¿no? Se trabajó con la ordenanza de espacios culturales independientes y muy poquito tiempo antes de que dejáramos el gobierno se consiguió aprobar en el Consejo Deliberante. Que es la que se toma de referencia luego para hacer la ley provincial. Claro, porque fue la primera que se hizo en la provincia, ¿no? Y después, bueno, nada, cosas que uno se va dando cuenta, cuando analizás el paso te das cuenta que se podrían haber hecho otras cosas, pero que en el momento era muy difícil verlas, o que por ahí requerían más tiempo, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que lo que está haciendo ahora Natalia de generar un área de industrias culturales, pero con una idea de industria cultural que tiene que ver con valorizar el trabajo y todo el circuito productivo, es algo que en ese momento no estábamos en condiciones de hacer nosotros, ¿no? Que ahí tendría que preguntarte ¿qué es una industria cultural hoy en Bahía Blanca? Si a mí me dijeran, andá a tocar la puerta de una industria cultural, yo no sabría cuál, pero me parece que el enfoque de industria cultural es más amplio, digamos, no es ir a artear, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que hubo un momento, sobre todo en el gobierno anterior y con el MICA, que se habían puesto un poco de moda el tema de hablar de industrias culturales, ¿no? Eso tiene un problema porque las industrias culturales no funcionan igual en todos lados. No es lo mismo en una gran capital, claro, que en una ciudad como Bahía Blanca, donde en general los circuitos culturales no están armados del todo. Entonces, vos, una industria cultural en Bahía Blanca, tenés una dificultad. Por ejemplo, la industria cultural que yo tengo más presente desde pequeño, sí, es la editorial, claro, ¿no? De ir a una librería de chico, comprar un libro y ir armando mi biblioteca, ¿no? Vos ahí necesitas que exista una editorial, que existan diseñadores, correctores, que exista una distribuidora, que exista una librería y en algunos casos que exista un periodismo cultural a veces que te avise que hay determinados libros y te haga una valoración, o gente que vos sigas y al escucharla digas, me interesa lo que opina esta persona en la radio, en la tele, en el diario, recomendó tal libro, no lo conozco pero lo voy a buscar, ¿no? Todo eso que es lo que te arma el circuito productivo, acá está en partes, ¿no? Sí, pues no pude evitar, yo me olvido que en la radio ahora tenemos también cámaras, no pude evitar poner cara cuando dijiste un circuito periodístico que lea aquí en la ciudad, eso es bastante exiguo. Bueno, sí, eso es como un déficit histórico. Que vaya a ver obras de teatro. Yo me acuerdo de Carlos Quiroga, desde periodismo, que uno lo veía yendo, y muy poco después. Eso siempre ha sido un gran problema en Bahía, ¿no? Que, por ejemplo, para conseguir que los circuitos artísticos lleguen a un público que no es el frecuente, claro, ¿no? Entonces yo creo que eso en su momento lo habíamos visto y nos lo habíamos planteado, decir, bueno, ¿cómo ampliar el público? Por eso el hecho de hacer la revista, de invitar a gente a que escribiera, tratando de desarrollar esto, una reseña, una crítica, y llegar y de circular por circuitos no convencionales para tratar de interesar a otro tipo de público, pero eso es algo que requiere bastante tiempo, no es algo que se pueda hacer del día a la noche, ¿no? Claro, toda política de Estado requiere tiempo necesariamente, y en los temas culturales, no sé si más que otros, porque es un cambio en salud, también debe requerir tiempo, sí, pero tiene que ver con las subjetividades, y eso, mientras vos tenés que una persona, todo el mundo que tiene teléfono celular, le llega a Netflix, le llega a Spotify, le llega a todo lo que más o menos la gran industria cultural del mercado quiere, es difícil generar otros hábitos e inquietudes. Y eso se ve, por ejemplo, en el público del teatro municipal. Aun cuando ha habido gestiones que han democratizado el acceso de los artistas al uso del teatro, el público cuesta llegar, esto lo hemos conversado con Quique Gesta y otros, cuesta llegar, y ahora con Gustavo Kammerbeck, a que quienes no está en su imaginario pisar el teatro, lo hagan, digamos, ¿no? Esos son cambios
llevan bastante tiempo, ¿no? Los cambios en el imaginario, o en qué es lo que podés hacer o qué te toca a vos como ciudadano de tu parte en la cultura, ¿no? A mí me pasa con mi vieja, de invitarla al teatro y que me dijera, no tengo ropa para ir al teatro, ¿no? Porque, bueno, para ir al teatro se supone que tenés que tener cierto estatus social, que alguien que no pertenece a ese estatus social no puede ir de movida, ¿no? O cuando yo iba de adolescente, decirme, vas a ir en zapatillas, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, una generación de laburantes a la que esta ciudad les marcó que, bueno, ellos no pertenecían al mundo de la cultura. No es algo que eso se pueda cambiar rápidamente. Requiere tiempo, requiere trabajo, y requiere a veces también tratar de descentralizar la actividad, ¿no? Eso, vos por ahí tenés algo que lo podés hacer o en la biblioteca de tu barrio, que podés ir a ver, o como muchas veces salía la sinfónica o han ido los coros. Claro. Y eso de algún modo te familiariza y es como un puente a que después vayas. O las orquestas escuelas, que los chicos van los chicos de los barrios, pero además van sus padres y se familiarizan con un tipo de música que tal vez antes de que se diera esa experiencia sentían que estaba vedada para ellos, ¿no? Sí, ¿no? En esto de la continuidad no ayuda cuando el macrismo la cerró del 16 al 18, si no me equivoco. Es peor, porque hay que... accediste a un derecho cultural, después te lo arrebatan, es más complejo. Es decir, la continuidad es necesaria. En el caso de Venezuela, las orquestas escuelas no nacen con Chávez, nacen en el 94, en un gobierno conservador. Quiero decir con esto que hubo una continuidad, seguramente con más presupuesto, no sé, pero no conozco en detalle. Pero una política de Estado que bueno, lo que pasa es que no se pueden evitar las ideologías ahí, porque hoy vemos lo que representa Milei en cuanto a la cuestión cultural. El macrismo aquí en Bahía fue bastante violento, sobre todo con Rosseló, con Margo también, pero con Rosseló, esto lo digo yo. Y después volver a empezar ya en la propia ruptura de el vínculo de la persona con el Estado, porque la persona lo que ve es el municipio. A veces, por ejemplo, no sé, Fondo Municipal de las Artes que lo gestiona el Consejo Cultural Consultivo, por decir algo. Un fondo cualquiera, lo que ve es, fui a la MUNI, sí, claro, y me trataron mal, o bueno, y ya. Sí. Es como con todo, ¿no? Como decías hoy, salud, las políticas de Estado tienen que poder mantenerse en el tiempo, por eso son precisamente políticas de Estado. Lo que pasa es que estamos en un momento en el país y en el mundo incluso, en donde el tema de las culturas es uno de los temas centrales para la ultraderecha, ¿no? Uno estaba acostumbrado a escuchar hablar de que la batalla cultural venía del lado de la izquierda o venía de una parte del peronismo. Y de golpe vos escuchás hoy a la derecha hablar de batalla cultural, ¿no? Pero clarísimo, yo creo que Milei es un cruzado cultural. Sin duda, sí. Pero bueno, que yo creo que también eso es algo que a veces... nos ha costado desarrollar, que es el lado político de la cultura, que no tiene que ver solo con que el arte aborde ciertos temas, sino que tiene que ver con que la cultura es formación de sentido social, sentido de nuestras vidas en común, ¿no? Y a lo que apuntan estos gobiernos es precisamente a operar directamente sobre esa formación de sentido, ¿no? Y vos que te has dedicado en buena medida con tu trabajo artístico a la cuestión de las letras, me gustaría conversar esto. El problema de la lectura, en este mismo sentido, de generación de sentido. El otro día vino aquí Carlos Delfrade, periodista, escritor entre otras cosas, ahora diputado, y decía... no recuerdo exactamente cuántas décadas atrás, el pueblo argentino manejaba unas 8.000 palabras, hoy 800. Yo no sé si se puede hacer un vínculo directo, tan directo, a veces tiendo a pensar que sí, entre riqueza simbólica
y capacidad crítica. No sé, porque también uno conoce gente que ha leído mucho y que no son críticos. O gente de derecha culta, sí, que también la hay. Pero bueno, piensa críticamente desde su ideología, sí, sí, tal vez. Y está esta cosa de si hoy se lee, no se lee, sí, se lee a través de pantallas, pero libros, acceso a un universo simbólico, literario, a salir del mundo y volver a través de una aventura, no sé, no digo leer Sartre, digo la cuestión de el fomento de la lectura para enriquecer el uso del lenguaje, conexiones conceptuales de pensamiento. Eso hoy uno ve que la educación pública no lo logra garantizar, a veces está abocada a dar de morfar simplemente, y los docentes, por más esfuerzos que hagan, hay un contexto tan complejo que les impide. Y parecería que el acceso a determinadas cuestiones queda para quien puede, después que a ver si quiere, porque también hay gente de la derecha bastante burra hoy. Como se escribe en La Nación hoy, daría vergüenza a quienes escribían en La Nación hace 50 años. Bueno, toda esta perorata para preguntarte, ¿qué conexión, cómo pensás vos esto entre acceso a la cultura, universos simbólicos, para que, no individualmente, sino los pueblos, tengan otras posibilidades de pensar más allá de lo que propone el mercado como consumos culturales? Porque después ves La Última de Netflix, qué sé yo, pero sí, sí. ¿ves una relación ahí entre acceso a la cultura, pensamiento crítico? Sí, lo veo más... el universo de la cultura lo que tiene es que muchas veces artístico, ¿no? Sobre todo. Sí, pero yo quise decir a la literatura. A la literatura, pongamos, o incluso el cine también, que tiene algo que... ¿cómo desarrollás ese pensamiento crítico? O por qué tiene tanto que ver con la circulación de sentido? No es porque genere un sentido mejor o mayor, sino porque muchas veces lo que hace es postergar el sentido. Ajá. Vos no accedés inmediatamente al sentido en una obra literaria. Uh-huh. Te gusta por algún motivo, pero no sabés del todo por qué te gusta, entonces volvés y le das una vuelta. No entendí. Que a veces no entendés, pero te gusta, sí, ¿no? Sí, claro. O entendiste una parte, pero cuando lo volvés a leer te das cuenta que tiene otra cosa. Y si eso además te entusiasma, lo compartís con alguien, porque el arte tiene eso, ¿no? Que claro, cuando algo te gusta, le haces escuchar una canción que escuchaste a un amigo, o lo invitás a ver una película, o le decís anda a ver tal obra de teatro que está buenísima. Sí. ¿Por qué? Porque también estás buscando a alguien con quien hablar después de esa experiencia, ¿no? Claro. Entonces vos le proponés eso porque vos no agotás el sentido de eso. Necesitas que haya otra gente que te devuelva una mirada de eso que miraste, leíste, para completar el sentido, porque sentís que el sentido no te alcanza. Claro. Eso es fundamental, porque el pensamiento crítico también se hace de manera colectiva. Claro. Entonces yo creo que el arte es fundamental, y no es casual que se estén atacando organismos como el Inca, como todo lo que genera ese tipo de actividad artística. No porque porque a veces es un poco ingenuo a veces pensar que como leíste muchos libros tenés un pensamiento crítico. Uh-huh. Yo creo que si no haces todo ese circuito, podés leer todos los libros que quieras, no lo desarrollás nunca el pensamiento crítico. Claro, ¿no? Entiendo, sí. Para mí es eso, es algo que te entusiasma, lo compartís con alguien, lo comentás, te sorprende que también lo entusiasmó a la otra persona, pero vio otra cosa que vos no habías visto. Es lo contrario de lo que proponen las industrias culturales, las grandes, las concentradas, que es... La industria del espectáculo. Ratificar tu opinión. Claro. Ir ahí a la red social que sea a ver la famosa noticia que se titula tal destruyó a tal, qué sé yo. No sé qué, listo, ya está. Sí, sí. O las redes, ¿no? Las redes, que a mí hay algo que me espanta que sucede en las discusiones en Twitter, por ejemplo, que es alguien argumenta algo con una oración que con un poco de suerte tiene una subordinada, ¿no? Y abajo alguien le pone demasiado texto. Sí. No, digo, y es como un latiguillo de los trolls de la derecha, que es decir, no te voy a leer, no argumentes, porque no me importa lo que me digas, no te voy a leer, ¿no? Digo, o demasiado texto, o... no sé qué dijo, pero me parece mal, ¿no? Cosas así como directamente negarse al abordaje, ¿no? Sí. Sí. Claro, tienen como esa estructura
Yo creo que en parte la realidad invadida por estas redes y por la velocidad de las redes ha tomado una estructura espectacular, ¿no? Algo que planteaba Debord. Entonces, ¿cuál es esa estructura espectacular? Que es, todo es fugaz, ¿no? Debord decía, lo que no aparece no es, lo que aparece es, anticipándose a Mirta Legrand, ¿no? Pero además esta cuestión de en una serie todo el tiempo tiene que estar habiendo un conflicto, ¿no? Sí, sí. El conflicto vende en la pantalla. Y eso se ha ido a todo... Y ya no importa de qué, se va al conflicto. A toda escala se va eso, ¿no? La otra vez comentaba una noticia que a mí me causó mucha gracia, de un norteamericano que había iniciado un movimiento de que los pájaros no existen, ¿no? Dice, los pájaros no existen. Apareció en una marcha... de la pandemia, sí, que hacía la derecha trumpista, sí, era una marcha contra las mujeres, ¿no? Que hacía la derecha trumpista, y entonces aparece con un cartel que dice los pájaros no son reales, ¿no? Entonces lo filman la televisión y van a entrevistarlo, ver oro en polvo, ¿no? Alguien con eso, y entonces explica que por el cambio climático, no sé qué, se fueron muriendo los pájaros, pero lo fue reemplazando la CIA por robots que nos vigilan todo el tiempo, y arma toda una cosa paranoica terrible. La gaviota cangrejera es de la CIA, podríamos... Claro. Y mira que te están todo el tiempo observando. Sí. Después eso pasa a tener unos carteles de publicidad en las rutas, que vos venías en la ruta, en algunas rutas de Estados Unidos, y te aparecía un cartel gigante que decía los pájaros no son reales. Sí. Y después empieza a ser un personaje que empieza a ser llamado a la televisión, a discutir con científicos y a sostener toda esta visión paranoica. Bueno, 5 o 6 años después de tener un montón de seguidores, vender merchandising de que los pájaros no existen, no hay remeras con todos los tipos de pájaros y el tipo de espionaje que realizan, ¿no? Él dice, en realidad fue una broma lo que yo hice. Dice, y me aproveché de algo que tienen los medios, que es la búsqueda del conflicto a través de la nivelación, ¿no? ¿Qué es ese conflicto a través de la nivelación? Que yo, que puedo ir a decir cualquier barbaridad, me sientan a discutir con alguien que hace 40 años está estudiando los pájaros. Sí, sí. Y mi opinión vale absolutamente lo mismo. Pero mi opinión no es que vale lo mismo, vale más porque yo soy un personaje más interesante en la televisión. Empieza a argumentar. Que el tipo que hace 40 años que está estudiando los pájaros, ¿no? Y que es el que verdaderamente tiene un conocimiento de eso y que además es un conocimiento acumulado porque lo aprendió de otras personas que observaron. Hay un conocimiento que es del común de la sociedad ahí puesto en una persona. Sí. En cambio, todo eso no vale nada frente al tipo que es un personaje en los medios televisivos o en las redes, ¿no? Ahí hay un problema, muchos, pero hay uno, pienso, que tiene que ver con algunos aprendizajes del siglo XX. En el siglo XX, en general, las posiciones políticas tendían a eliminar a la posición del otro. Y no solo en enemigos antagónicos, eliminar o descalificar al que era del campo popular, digamos, pero no corría con mi línea. A esto, muy sintéticamente, se le responde cierto tipo de relativismo, que podríamos encuadrarlo en cierta definición de la posmodernidad, para decirlo muy, muy rápido. Y entonces, el relativismo también nos lleva a esto, que un tipo que estudió, que se formó, que podrá tener algún error, que podrá ser señalado por otro que estudió, y hay una comunidad también, pero viene un salame, porque el problema es que no se le puede decir salame, yo lo introduzco a propósito. Viene un marmota a decir, no existe tal cosa, o pongamos, o la tierra es plana, o lo que sea, y no se lo pone en el aire para decir es un marmota, que sería la bajada de un diario hace 40 años, digamos. Se lo pone tal como vos acabás de señalar. Entonces, entre convivir, entre discutir mejor y aceptar cualquier tipo de argumento, esta cosa de la tolerancia, toda cosa respetable, hay un problema también, ¿no? Ahí para la discusión política actual y aún quienes quieren actuar en favor de la comunidad, no en un sentido más progresista, si querés, porque o caes en la cosa de que sos un conservador o caes en aceptar cualquier gilada, y hay giladas. Pero está lleno, digamos, es más, yo creo que la realidad hoy es
es algo excéntrico, ¿no? Digo, todas las cosas que ves es algo que hace unos años ni te esperabas que podían pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho que dice Bifo Berardi. Bifo dice, estamos en la época en la que más fácil es conseguir información. Uh-huh. Tenemos la información disponible todo el tiempo. Sí. Tenés la posibilidad de formarte de la manera que quieras, digamos. Hay formaciones que, bueno, tal vez no estén a tu acceso económicamente, pero tenés maneras de, incluso grupos que hacen divulgación o que estudian en Internet, hay muy buen material circulando. Pero dice, lo que perdimos es capacidad de interpretación. Claro. No podemos interpretar lo que leemos. No porque seamos tontos ni nada por el estilo, sino que todo circula a tal velocidad y estamos como tan bombardeados que es imposible prestarle atención a tanta cosa. Mucho texto. Claro, mucho texto, mucha imagen, ¿no? A todo lo que dure más de 2 segundos, mucho texto. Claro, y entonces es como que si no tenés esa pausa para tomarte un tiempo, uh-huh, interpretar eso que estás mirando, si todo el tiempo la realidad te está apurando a que tomes una definición frente a eso, uh-huh, la definición que vas a tomar es el prejuicio, es el atajo más directo. Pero lo otro requiere elaboración. Requiere intercambio con otras personas, pero también para que se produzca el intercambio requiere que haya espacios donde se pueda producir ese intercambio. Pero si vos tenés una tendencia en donde las situaciones se te van volviendo cada vez más solitarias porque podés hacer laburo en tu casa o trabajar desde ahí o estudiar en remoto, o te sucede que los lugares donde te encontrás con la gente que piensa lo mismo que vos, ¿no? Ese fenómeno en la cultura que es el fenómeno del nicho, ¿no? Que dice Mark Fisher, a mí me gusta, tiene una frase muy buena que dice que es el modernismo popular, ¿no? El modernismo de masas, que es toda esa democratización de la cultura que se produjo a principios de siglo XX, hacia mediados, pasa de algún modo a las masas, y entonces tenías películas, series, hasta historietas que vos podías relacionar con Shakespeare, con poesía popular, con canciones, un Spinetta, si vamos al caso, ¿no? Es una música de una sofisticación enorme que vos escuchás en la radio, ¿no? Sí, o el tango en su momento. O el tango en su momento. Armonías muy complejas. Exacto. El bossa en Brasil. Y eso era algo que a la vez, te gustara o no te gustara, todo el mundo estaba un poco al tanto de que sucedía eso, ¿no? A mi viejo no le gustaba el rock, pero sabía quiénes eran los Beatles, Spinetta y Charly García. Claro. A mí me llevó un tiempo llegar al tango, pero reconocías nombres de tangueros y sabías temas que te los aprendías de escucharlos simplemente, digamos. Había una especie de como una especie de campo cultural compartido, más allá de las preferencias de cada uno. Hoy lo que vos ves es que no sabés, te hablan de gente que no sabés ni quién es, y uno puede decir, bueno, es porque sos viejo, ¿no? Yo me defino como poeta del siglo pasado ya a esta altura. Pero pasa, la otra vez me reía mucho, lo compartía con unos amigos, un portal español hace una nota, y la nota era, el Barcelona tiene en su camiseta, el sponsor es Spotify. Entonces Spotify, cada vez que sale un lanzamiento de disco, para un determinado partido, pone el nombre de la banda que va a lanzar el disco. Entonces el portal decía, ¿quiénes son los Rolling Stones que aparecerán en la camiseta del Barcelona este domingo? Claro, y a uno le resulta absurdo que tengas que presentar a los Rolling Stones, pero evidentemente el público de ese portal no tiene ni idea quiénes son los Rolling Stones, ¿no? Y ese es un cambio grande al que nos cuesta adaptarnos, pero es un cambio grande que a la vez
el desafío que te propone es que para entablar diálogo con alguien que no participa de tus intereses, tenés un abismo. Antes no tenías un abismo. Sí, sí. O sea, yo no me gustaba el tango, lo escuchaba a mis viejos que escuchaba tango, pero sabía que era lo que escuchaba, conocía. En algún momento yo podía conectar con algo. Sí, sí. Del mismo modo que yo iba a ver un recital y mis viejos podían conectar con algo de lo que yo escuchaba, ¿no? Sí, sí, pues hay un niño hoy de Mendoza, una tonada le resulta extraterrestre, pero algo que se produjo en Miami lo tiene como cercano, por decir, salir de nosotros acá, digamos. Hay como pérdidas de espacios en común, de lenguajes en común. Yo creo que esa es una de las cosas más graves a desandar, ¿no? Uh-huh. No la diversidad, porque obviamente la diversidad es algo por lo que se ha luchado mucho también, uh-huh. que cada uno pueda hacer la música que quiera, escribir lo que quiera, y que haya público para eso. Lo que se rompió es como ese espacio en común, y a veces es difícil transitar esas diferencias, ¿no? Estamos con Marcelo Díaz cerrando este primer bloque de El Mal Mejor. Segundo bloque con Marcelo Díaz aquí en el estudio Henrich y Loyola. Vuelvo a un tema para después pasar a otros, pero me interesa saber qué pensás. Tomando esta cuestión de la falta de lugares comunes y lugares comunes, espacios comunes de vinculación cultural, si quiere, y lo que charlábamos antes del tema de la lectura. ¿Ahí puede ocupar un rol el Estado, los Estados? Estoy pensando, me vino a la cabeza la experiencia de la Brigada para la Ley y Libertad de México, que vino laburando, estaba en su momento Paco Ignacio Taibo II, ahí con programas de armar bibliotecas, regalar libros, ahora está en el Fondo de Cultura Económica Paco y está con la política de bajar, bueno, otro tema, el precio de los libros. Claro, ¿no? Sí. Pero hay un rol ahí para jugar desde el Estado en cuanto a fomento, más allá de la escuela tal vez, ¿no? Sí. Programas, digamos. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que hay unos lugares centrales para eso, es trabajar con las bibliotecas populares. Uh-huh. Que además de bibliotecas se han convertido en centros culturales también, o en algunos casos en centros comunitarios, ¿no? Es como el único lugar que vos tenés en un barrio donde podés hacer un montón de cosas. No tienen prensa, porque por ahí algunos dicen, piensan que están muertas las bibliotecas populares, pero no es así. No, para nada. Se han reconvertido en su perfil, ¿no? Digo, no es la biblioteca la que por ahí alguien iba solamente a estudiar, sino que hoy te dan talleres para todas las edades, tienen otras actividades, pero hay bibliotecas en Bahía. Bahía es una de las ciudades de la provincia que más bibliotecas populares tiene en relación a la cantidad de población, lo cual es algo que no se difunde y debería hacernos sentir orgullosos de algún modo, ¿no? Porque la biblioteca es una organización de la comunidad para que otros puedan disfrutar de los libros y de la lectura, ¿no? Sí, hay distintos planes de lectura que han resultado exitosos, ¿no? Desde, no sé, en una época había un plan de lectura que regalaba libros en las tribunas de fútbol, uh-huh. ¿no? Libros de cuentos de Fontana Rosa, claro, que tuvieran que ver con la temática, y te entregaban libros. Yo creo que hay algo que sí puede hacer el Estado, es en principio proteger a las editoriales independientes y más pequeñas de los pulpos multinacionales, sí, ¿no? Digo, para que en Bahía, en Argentina en general, en Bahía también, pero en Argentina en general, uh-huh, las editoriales independientes son muy fuertes y uh-huh, organizan la feria de editoriales, sí, independientes, que tienen muchísimo suceso, y hay mucha diversidad de títulos, uh-huh, ¿no? Porque obviamente no publican solo los títulos que se venden a gran escala, sino que publican a partir de como determinadas curadurías de las editoriales. Vos ya sabés que para, no sé, ubicar algo de pensamiento contemporáneo tenés La Cebra o Tinta Limón o Caja Negra. Si buscás algo de
de literatura contemporánea, de poesía, bueno, puedes tener a Adrián Hidalgo, Mansalva, y de poesía está lleno de sellos. Fomentar las condiciones para que puedan prosperar esas editoriales me parece que es lo mejor, porque vos yo no soy muy amigo de los programas muy dirigistas desde el Estado. Sí. ¿Por qué? Porque cambia el gobierno, te sacan ese programa y se te cae todo. Yo soy más amigo de fortalecer las organizaciones que trabajan en el llano, que son las que van a quedar cuando cambie el gobierno. Entonces claro, eso te puede garantizar que tu política, si bien el Estado la discontinúa, siga dentro del campo de la sociedad, porque han quedado fuertes las editoriales, las organizaciones o lo que sea que están produciendo algo, ¿no? Esa es una. Para mí algo muy interesante es las bibliotecas que se entregan con los planes de vivienda. Digo, uno a veces tiende a naturalizar la cuestión de la lectura en determinados ambientes. Pero yo, por ejemplo, vengo de una casa que no había biblioteca. Mis viejos no tenían biblioteca, mis abuelos tampoco. Y yo de chico me fui haciendo la biblioteca. ¿Por qué? Porque mis viejos y mis abuelos me estimulaban a tener la biblioteca que ellos no habían tenido, ¿no? Entonces digo, dar por hecho que en una casa hay una biblioteca a veces es como una cuestión de privilegio pequeño burgués que uno asocia a lo que es natural, ¿no? Y que no es natural. Entonces tener un programa que te entrega a tu casa en un barrio de vivienda y te lo entrega con una biblioteca, digo, así como tiene un sanitario y tiene las condiciones mínimas para vivir dignamente, tiene una biblioteca. Me parece que eso es un muy buen proyecto, por ejemplo, ¿no? Y hay algo que está ligado a veces a la idea de la lectura y el esfuerzo, y no de la lectura y el disfrute. Si algo que el capitalismo ha hecho es trabajar sobre la idea de goce, que después es más en un sentido lacaniano, pero que después es perjudicial, pero todo el mundo parece que aunque trabaje 12 horas, cague en su casa, pague las facturas en su casa y siga trabajando más, piensa que está siendo libre y que está disfrutando de esa libertad. Y por ahí aparece en estos programas o en las cosas más clásicas de lee una página por día o qué sé yo, y aparece como una. Y lo que habría que decir es que uno puede disfrutar más de muchas cosas leyendo, ¿no? Más que, o sea, asimilar la lectura a una idea de placer y no tanto de trabajo. De placer y también de formación, ¿no? Digo, pongo el ejemplo de mi familia porque es el que viví de chico y que para mí fue como un modelo del que me fui dando cuenta después, ¿no? Pero digo, mi abuelo no terminó la primaria, mi viejo apenas terminó la primaria y ellos tenían un rato y se sentaban y leían, ¿no? Que era como, en la lectura, al menos en esa generación, con libros que a veces eran muy baratos, en la década del 60, Argentina tenía editoriales que distribuían en toda Latinoamérica y tenían tiradas que hoy resultan increíbles, ¿no? Yo hablaba con Mangieri, que era un editor de La Rosa Blindada, ¿no? Una revista editorial de izquierda que tiraban pero 100.000 ejemplares de una antología de poetas vietnamitas, que vos hoy contás eso y decís, no era otro país, era otro planeta, ¿viste? Que además los vendían en los kioscos, ¿no? En los kioscos, claro. Entonces digo, también hoy hay tiradas así independientes de 200, 300. Y el que vende mucho, ¿cuánto vende? Ponele, ¿cuánto dice que vende? Y a veces decís, bueno, vamos por la 4ª edición y eso quiere decir que no llegaste a los 1000 libros todavía, ¿no? Y los grandes en términos de títulos, que son, hoy quién sería, un Coan, no sé. Sí, un Aira, ponele, claro. Pero incluso la política de las editoriales grandes hoy es, edito un libro con una gran tirada, lo coloco, lo dejo un tiempo prudencial, no recuerdo ahora yo cuánto es, pero ponerle un mes, le doy toda la publicidad. A los 2 o 3 meses lo estoy moviendo para darle lugar a otro título, a los 6 meses lo pongo en mesa de saldos y después le ofrezco al escritor
que compre la partida, porque si no la trituran para hacer papel. Claro, sí. Y muchos escritores compran los libros que quedan porque por el dolor de que le trituren el libro, Sí, o sí. por decir, bueno, el libro ese desaparece, ¿no? Porque es una rotación enorme. Claro, claro. En ese sentido me parece que la lectura, el estatus que tenía de la lectura ha cambiado, ¿no? Esto que decís Sí. vos, bueno, es como que volver a afirmar que no estás perdiendo el tiempo leyendo. Digo, generaciones anteriores no sentían que estaban perdiendo el tiempo. Al contrario, para la clase trabajadora era un estatus conquistado, tener un tiempo para leer, comprarse un libro y tenerlo ahí, ¿no? Aunque tu biblioteca fueran 3 libros nada más, ¿no? Sí, sí. Me parece que ese es el gran cambio cultural que se ha producido, acorde a cambios en lo laboral, a que, bueno, trabajás más horas también ahora. Entonces el tiempo libre que te queda también lo tenés que administrar de una manera que antes no te preocupabas tanto para administrarlo, ¿no? Y eso está copado por las industrias de entretenimiento porque, bueno, después de 12 horas de laburo, pues llegás y ves la última de Netflix, efectivamente. Y sí, porque es como un descanso Sí, sí. que te ofrece, ¿no? No vas a agarrar de serie a nada y decir, bueno, Es que, me entretengo un rato. Claro, entonces todos esos cambios, pero digo, ahí es donde uno puede registrar el cambio cultural, que es en el cambio de sentido. Es decir, vos antes, un tipo de clase obrera que era trabajador, se podía sentar a leer un libro, el que fuera, y eso lo veía como algo que era parte de su conquista, de su estatus de trabajador. Como decir, yo Claro, claro. leo, no soy como por ahí, sí, mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, era analfabeto directamente, venido de España. Para mi abuelo, haber estado a punto de terminar la primaria había sido un cambio enorme. Y sentarse a leer era algo que lo trascendía incluso a él como persona, ¿no? Era algo como decir, conquisté algo en el mundo, en un mundo que no me da demasiado lugar, ¿no? Esa valoración cambió también, ¿no? Digo, es como que vos tenés hoy que decir, podés leer, te puede gustar, ¿viste? ¿No? Digo, eso antes no lo tenías que hacer en ese sentido. Sí, está esta limitación de la comprensión del texto, ya en las infancias, que además de la atención que ha disminuido y todos estos cambios que hoy estudian desde la neurociencia, que también se puso de moda, pero que aporta cuestiones para comprender que no es algo que le pasa a uno, sino que son cambios más culturales, justamente. Claro, masivos, sí, en muchos casos, sí, sí. Y ahí hay un deterioro social, uno piensa, siglo XIX, clase trabajadora, protestas, movimiento obrero internacional, en cada lugar con sus formas, etcétera, justamente porque quería leer, descansar, tener su lugar, bueno, poder vacacionar, cosas que en Argentina introduce en el 45 el primer peronismo, y después tenés un deterioro constante. Obviamente no se puede dejar de mencionar dictadura de Videla mediante. Yo creo que ese es el gran cambio que se produce en Argentina, ¿no? Digo, pero un paréntesis, las condiciones de trabajo hoy se van pareciendo cada vez más a las de principio de siglo. Totalmente. Cuando habías logrado un punto de partida distinto, no, perdón, cierro paréntesis. Sí, sí. Con algo también distinto a esas condiciones, que vos antes trabajabas todo el día, pero incluso antes de que se consiguiera la jornada de 8 horas de trabajo, ponle que trabajabas 12 horas, ¿no? Y durmieras 7, ¿no? Tenías 5 horas ahí que hacías lo que querías. Yo creo que la trampa que tiene esta sociedad es que no parás de trabajar en ningún momento, porque en todo momento estás alimentando el monstruo del que... Hay autores que dicen que ya esto no se tendría que llamar capitalismo, ¿no? Por ejemplo, una antropóloga trans australiana, Mackenzie Wark, que tiene un libro que se llama El capitalismo ha muerto, La muerte del capitalismo, no recuerdo ahora. Ajá. Que ella dice, seguimos llamando capitalismo y le vamos agregando adjetivos, ¿no? Sí. Postcapitalismo, postindustrial, Pero dice, esto que estamos viviendo es algo peor que el capitalismo todavía. Dice, porque no hay, esto no deja espacio de nuestras vidas por colonizar.
este sistema. Tendríamos que pensar cómo mapearlo y cómo conceptualizarlo, porque es mucho más invasivo que el capitalismo que nosotros tenemos en la cabeza y con el que tratamos de pensar la realidad, ¿no? Había una fuera en el otro capitalismo que vos podías ahí hacer tus cosas con tu comunidad, con tu familia. Ahora estás adentro todo el tiempo. Todo el tiempo. Digo, estás en el celular, están obteniendo datos tuyos, ¿no? De qué es lo que te gusta. Participás en una encuesta, estás dando ideas para que la agencia de publicidad pueda hacer su próxima campaña. En realidad estás trabajando para ellos, claro. ¿No? Y todo el tiempo, ¿no? Agregando valor en términos marxistas clásicos, agregando valor a... exacto, digo, en ese sentido uno lo mira y dice, bueno, nada, yo que siempre me gustó leer Philip Dick, es como esas atmósferas opresivas de la ciencia ficción, donde las corporaciones te controlan absolutamente todo, se parece bastante, con la diferencia de que la realidad de esas narraciones de ciencia ficción, de esas distopías, siempre hay una especie de clima del siglo XX, donde hay como un malestar y con gente tratando de revolucionar y un grupo de rebeldes que quieren dar vuelta a eso, que es terriblemente opresivo. El problema que tiene esto es que estamos todo el tiempo laburando para el capital, pero felices. Claro. Con la idea de que... Con la idea de que está todo bien, o de que nada, de que bueno, esto es lo que pensamos que tiene que ser, o incluso cuando pensamos que la realidad no está bien es porque no termina de ser todo lo bien que nos está proponiendo el sistema que podría ser, ¿no? Digo, ahí es donde yo digo que culturalmente hace falta muchísima generación de otro tipo de sentidos, ¿no? Y ahí, Marcelo Díaz, ya estamos en los últimos minutos, tal vez hacer un firulete para volver a algunas cosas del principio de la conversación. En el sentido de que se le opone a esto. Yo creo que si alguien supiera, yo cuando empiezan a decir lo que habría que hacer es, yo sospecho, porque ya estaría más fácil todo. Evidentemente hay una desorientación general de todas las fuerzas críticas, si querés, poniendo ampliamente de esto que ocurre. Hay una respuesta que tiene que ver con parecerse a eso que o sea, hacer otro flyer y abrir otro perfil de Instagram, digamos, y como si ahí le pudieras competir. Si yo saco un disco, se entera en mi Facebook o en mi Instagram, mi tía y 2 amigos más. Si ella quiere sacar un disco, yo me entero, aunque no quiera. Me va a llegar, digamos. No hay una democratización y competencia a través de las redes. E intuyo, por lo que acabas de decir, que te propongo, y a ver cuál es tu opinión en este sentido, tal vez no sea el problema cómo disputar dentro de las mismas las reglas de juego que impone todo este sistema, llamémoslo como lo llamemos, sino otra vez afianzar las herramientas en donde la comunidad articula sentido cultural, ¿no? ¿Va por ahí o cómo lo pensás? Yo creo que sí, que es... a mí me parece que la cuestión es generar comunidad, digamos, el gran problema de cómo generás el común hoy, creo que es un gran problema político, ¿no? Digo, cómo vivimos juntos, cómo encontramos puntos en contacto con gente que no pertenece a nuestro nicho. Sí. Porque este cotidiano que te lleva todo el tiempo a estar en los lugares que a vos te resultan placenteros, con los que piensan más o menos parecido a vos, lo que te está impidiendo ver es que vos tenés problemáticas comunes con gente que no tiene los mismos gustos que vos y ni piensa parecido a vos. Y que si vos de algún modo no llegás a algún tipo de acuerdo con esa gente que no piensa como vos, ni tiene los mismos gustos, en realidad nunca va a poder incidir sobre la realidad. Es decir, sobre la realidad te la van a seguir formateando quienes te van vendiendo eso. Entonces yo creo que la generación de comunidad para mí es fundamental. ¿Cómo? Yo pienso a escala municipal solamente, no me da la cabeza para pensar otra cosa. En parte por edad, digo, yo no puedo pensar en... conozco la cuestión de Internet y toda esa circulación, me cuesta crear ahí adentro, por una cuestión ya de limitación de edad, pero además porque por más que vos puedas
juntarte, no sé, con un japonés, un noruego y un ecuatoriano que esté viviendo en Texas para hacer algo, que lo podés hacer, las condiciones de producción o de vida no van a ser las mismas del ecuatoriano, las tuyas, y vos en un punto terminaste de hacer eso, ¿sí? Y tenés un problema que te reventó la cloaca en la puerta. Eso es lo que borra el sistema. Claro. Construyen, parecería que todos somos, cuando dicen música del mundo, yo no sé qué carajo es eso, porque que en Pekín es lo mismo que en Serri ¿no? Hay como una cosa, claro, lo mismo que la música latina, que no encuentro todavía un patrón rítmico latinoamericano en la música latina, pero quiero decir, todo igual en todos lados, y eso niega justamente las condiciones concretas claro, que son las condiciones en las que vos producís claro. también, ¿no? Y que son las que te generan la diversidad también. Yo pienso en esa escala municipal, a pequeña escala, de generar comunidades compartidas, intercambiar ideas, ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo en el sentido de inventarte el tiempo para hacer las cosas, ¿no? Digo, frenar en algún momento toda esa corrida. Basta, sí. Pero que tiene que ver, por ejemplo, ayer casualmente en el museo en 2 museos, hicimos una reunión con talleres que enseñan arte en la ciudad, ¿no? Decíamos, bueno, nos preguntábamos, ¿con quién trabaja 2 museos? ¿No? Con toda la comunidad, obviamente, pero la comunidad vos te podés ir acercando a toda la comunidad como si fuera una piedra que va expandiendo círculos concéntricos. ¿Cuál es el círculo más cercano? El de la gente que está interesada en la pintura. ¿Sí? Ya sea que vaya con su lema Galarraga a perfeccionar un proyecto porque ya está perfilado para ser artista, como la señora que va a un taller de barrio porque siempre quiso pintar, pero bueno, no pudo porque la vida no se lo permitió, y ahora que está jubilada se saca las ganas y pinta. Los dos tienen un interés en la pintura, por más que uno sea amateur y el otro esté más perfilado. Entonces dijimos, bueno, juntemos a todos los coordinadores de talleres y veamos qué problemáticas hay en común. Y bueno, lo que descubrimos que ya había 3 o 4 talleres que se habían reunido, y que una de las cosas que hacen es comprar materiales en común. Entonces, pues, si te organizás, compras materiales en común, un pedido va un día, uno lo hace. Parece que no, pero estás ahorrando dinero y también estás ganando tiempo, porque vos te ocupaste un mes de comprar para los 3, después a los otros 2 meses se ocupó otro por vos, y vos no estás todos los meses corriendo en comprar eso. Optimizaste el gasto que tenés, que es siempre un gran problema para los circuitos independientes, pero además el compartir el trabajo te permite a vos generarte tiempo, y además estás haciendo algo que lo haces con otros, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental. Y después hay otra cosa que no le terminamos de dar la suficiente bola que tiene el arte, que el arte nos trasciende temporalmente. Yo leo a Vallejo, por ejemplo, que era algo de lo que hablábamos la otra vez. Yo estoy leyendo a un tipo que se murió hace 100 años, y de algún modo eso me está hablando a mí. Y también eso nos saca de esta cosa de que tengo que estar todo el tiempo con lo que pasa en el último minuto. El arte para mí genera una comunidad transhistórica, y eso también me parece importante, desde el punto de hacerte sentir que el mundo te trasciende por todos lados, ¿no? Eso es interesante. Yo todavía no me enteré qué piensa Einstein bien. Yo no sabría explicar la teoría de la relatividad, entre otras cosas. ¿Qué me importa lo que hizo un tipo en la esquina? Claro. Hoy. Digo, capaz que es una cosa... Pero las novedades en la historia, uno muere sin enterarse de muchas cosas que fueron descubiertas y que fueron pensadas. Para cerrar, el momento es muy difícil, doloroso, angustiante, desde el punto de vista económico, de la subjetividad. Parecería que hay incluso dificultades para pensar alternativas, este lugar común de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, etcétera. Así que la pregunta de cierre va a ser:
uno no demanda una mirada optimista de nadie, no hay por qué saber, pero ¿qué te angustia hoy, te preocupa, te obsesiona en este contexto? Y que, si es que hay algo, te motiva, te da esperanza, te moviliza, digamos. Mira, a mí hay algo que me motiva y me lleva a estar todo el tiempo tratando de ver qué es lo que pasa. No en el sentido de estar actualizado, porque ya te digo, para mí el tema de la cultura lo que tiene interesante es que te trasciende históricamente, ¿no? Sino en el sentido de que las oportunidades de transformación muchas veces comienzan por un cambio cultural y están ahí y a veces no las vemos. Hay algo que a mí me gusta mucho que dice Bifo Berardi, que él divide, dice, no hay un par posible, imposible. Dice, hay una tríada. La tríada es probable, posible, imposible. Lo probable es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Ya lo probamos. Y entonces lo que hacemos es reproducir eso infinitamente. La reproducción del mundo tal cual como está, con todas sus desigualdades, Y lo que no es probable te lo plantean que es imposible. Lo imposible evidentemente existe, ¿no? Digo, qué sé yo, difícil que puedas vivir de la industria de la pesca de tiburón en Bolivia, por ejemplo. Digo, hay cosas que son imposibles. Pero lo que él dice, hay algo que es lo posible, que es la potencia que tiene la vida de la comunidad, en la que está el germen de transformación y que muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos capturados entre lo imposible y lo probable, ¿no? Y lo posible son esas líneas de acción y de sentido que muchas veces emergen y te das cuenta que estaban retrospectivamente, ¿no? Decís, esto pasó por esto y esto, sí. Después que pasó, todos lo vemos por qué pasó. Pero en el momento a veces no viste que ahí había algo, una potencia de cambio operando, ¿no? Porque, bueno, estemos desde el lado que estemos, todos nos sentimos más cómodos repitiendo lo que ya sabemos que tratando de cuestionarnos lo que sabemos y de ver cosas que nos hacen ruido y decir, pero yo toda la vida pensé que era por acá, pero mirá que por acá se está armando algo y es algo interesante, ¿no? Está despierto en ese sentido, ser sensible. En ese sentido, yo creo que ahí yo ahí no resigno el optimismo en eso, ¿no? En decir que todo el tiempo se están generando por ahí no por donde uno creía que iba, pero por algún lado las cosas se mueven, ¿no? Ocurren. Exacto. Es que hoy estamos en un momento en que todo lo que creíamos se nos está cayendo en un montón de aspectos, ¿no? Digo, Sí, Milei. Yo pensaba que un tipo de apellido Macri en este país ya era mucho. Gobierna Milei hoy. Sí, no, Macri es Churchill al lado de Milei. Sí. Gracias por venir. No, gracias a vos.